El economista Alberto Acosta en nuestros estudios de Quito. Economista, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días y bienvenido. La Revolución Ciudadana cumple 3 años. ¿Hay motivos para celebrar? ¿Asistirá usted a Ambato para estar en primera fila apoyando al gobierno? Muy buenos días, Luisa. Sin duda alguna hay motivos que deben ser reconocidos como positivos, pero hay otros que lamentablemente no se han cumplido, en los cuales hay un déficit. Incluso se podría notar que la Revolución Ciudadana tiene todavía un enorme déficit de ciudadanía, y eso es algo preocupante y grave, porque debió haber sido el primer punto de atención de este proyecto, el de incorporar a la ciudadanía en toda esta gestión, no solo simplemente atender de mejor manera a los sectores marginados con un asistencialismo reforzado que no implica transformaciones estructurales. Hay que tener mucho cuidado que el esfuerzo de asistencialismo puede terminar simplemente en una bonodemocracia, que no es lo que realmente llevará a las transformaciones de fondo. Hay que afectar esa estructura de inequidad, la enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos y la creciente pobreza. Esto tiene que reducirse sustantivamente, y yo creo que si bien podemos reconocer que la sociedad ecuatoriana se ha sacudido, está en movimiento en algunos aspectos de esta marcha, todavía falta mucho para hacer, y personalmente no tengo ya mucho que festejar. Cuando hay esas reformas estructurales serias de fondo, ¿a qué se refiere específicamente? Porque todos los gobiernos, y no solamente este, dicen que van a acometer precisamente hacia ese problema de la inequidad, pero cuando llegan allí avanzan ciertos pasos, pero no logran ir al meollo del asunto y al problema de fondo, como usted señala. En términos muy concretos, para ponerle un ejemplo que facilite la comprensión de lo que estoy diciendo, todavía falta muchísimo en el ámbito agrario. La política agraria seguida por el gobierno del presidente Correa, sobre todo antes de que se ponga en el cargo del Ministerio de Agricultura al ministro Espinel, se orientó a favorecer a los agronegocios, a las grandes comercializadoras de alimentos, a los grandes importadores de agroquímicos. Ese fue el mandato de Montecristi, el mandato agrario de Montecristi, al cual yo me opuse tenazmente y no logré convencer a los compañeros de que ese no era el camino adecuado. Pero tenemos también que reconocer que en otros ámbitos se ha avanzado. El tema de la aprobación de la nueva Constitución como parte de un proyecto democrático, el más democrático de toda la historia de la República, con seguridad, pero simultáneamente se han impuesto leyes sin debate, sin participación, la ley de minería o la ley de soberanía alimentaria, para mencionarle 2 casos específicos. Ahora, economista, dentro de ese contexto, y ya que estamos analizando y hemos tocado el punto de la Asamblea, ¿cuál es el balance que usted hace de la Asamblea que ha presidido el arquitecto Fernando Cordero hasta este momento? ¿Queda en deuda, está debiendo o ha avanzado luego de haber sido aprobada la Constitución de Montecristi? Bueno, hay que reconocer que el trabajo de una Asamblea legislativa, como en este caso la Asamblea Nacional, siempre es complejo, muchas veces es incomprendido, pero hay que aceptar que no se ha cumplido a cabalidad lo que son las tareas básicas de la Asamblea. 1, legislar. Es cierto, se han aprobado unas 30 o más de 30 leyes, algunas buenas, otras cuestionadas porque están incluso en contra del espíritu de la Constitución. 2, el tema de la fiscalización. Se ha hecho muy poco o nada, no se ha fiscalizado, no se ha abierto la puerta a la fiscalización. 3, el espacio de representación política que tiene que ser la Asamblea apenas ha funcionado. El eje del debate político, incluso en el ámbito legislativo, no está en la Asamblea Nacional, sino está en el Palacio de Gobierno, en Carondelet. Yo creo que ese es uno de los problemas que tendrá que corregirse. El debate de las leyes, el gran debate de los temas políticos, no puede circunscribirse solo al Palacio Presidencial, tiene que estar sobre todo en el ámbito de la Asamblea Nacional. Y yo creo que la Asamblea entonces está en mora y tendría una calificación bastante deficitaria. ¿A qué atribuir ese tipo de problemas? ¿Coincide usted con Fabricio Correa de que el Círculo Rosa no deja gobernar al presidente y no lo deja tomar las decisiones correctas, o que hay quienes interfieren en las decisiones de la Asamblea y que las órdenes las reciben ya no desde el Cortijo sino desde Carondelet? Bueno, yo
no tomaría en cuenta las aseveraciones del señor Fabricio Correa. Para mí es perder el tiempo. Es una persona que reacciona, piensa y actúa en función de cómo está su bolsillo, entonces preferiría dejar al margen esas apreciaciones, Luisa. Lo que sí anoto es que el excesivo personalismo, esta concentración de poder en el presidente de la República está ocasionando graves limitaciones, incluso en la Asamblea Nacional, y la incapacidad de la Asamblea para atraer incluso los problemas nacionales a su seno es otra de las manifestaciones. Le hago una comparación. Cuando estábamos discutiendo en la Asamblea de Montecristi la nueva Constitución, ¿dónde estaba el ojo del huracán? Pues en Montecristi, ahí se debatían los problemas. Había una relación, como es obvio, entre compañeros de un mismo movimiento político con el Ejecutivo, pero la discusión de los temas nacionales estaban en Montecristi. ¿Por qué? Porque abrimos la puerta al gran debate nacional, a la participación ciudadana, e incluimos esos temas en la agenda de debate, que era la agenda constituyente. ¿Quiere decir entonces que aquello del equilibrio de poderes no está funcionando? Bueno, yo creo que el equilibrio de poderes tiene que darse en función de los resultados concretos, y no tenemos que buscar equilibrio de poderes que se vuelva una suerte de pugna de poderes. Lo que tiene que haber es independencia de los poderes, y cada uno de los poderes tiene que asumir su tarea específica. La Asamblea Nacional, insisto, tiene que legislar, tiene que fiscalizar y tiene que representar políticamente a la sociedad. Es el foro donde deben debatirse los grandes temas nacionales. Ahí se debe debatir, por ejemplo, de una manera franca, abierta, con propuestas, incluso alternativas, críticas naturalmente, temas como el del racionamiento de electricidad, el mismo tema del ITT, que no se trata simplemente de salvar unos cuantos árboles y unas cuantas mariposas y pajaritos, sino de enrumbar el país en otra dirección, debería discutirse en la Asamblea Nacional. El tema de la seguridad ciudadana, no solo en el marco de las leyes, sino como un foro nacional en donde puedan repercutir este tipo de situaciones y buscar entre todos soluciones de una manera participativa. Dos puntualizaciones con relación a lo último que dijo cuando se refiere a que el tema del Yasuní ITT no es solamente de salvar unas cuantas mariposas y pajaritos. El presidente de la República dijo en una de sus alocuciones que Ecuador no podía ser un mendigo sentado en un saco lleno de oro, como dando a entender la necesidad de dar paso a la extracción del crudo que está bajo esa reserva natural tan importante. ¿Coincide usted con ese criterio y ese pensamiento, economista? Para nada, ese es un pensamiento ya trasnochado. Hace 200 años, el gran científico alemán Alexander von Humboldt, cuando pasó por estas tierras, dijo que estas regiones eran como un mendigo sentado sobre un saco de oro. Eso hace 200 años era parte de la visión de la Ilustración. Se creía que extrayendo los recursos naturales se abría la puerta para el desarrollo de nuestros países. Eso se plasma posteriormente en un libro clásico de economía publicado en 1815 por David Ricardo, en aquella teoría de las ventajas comparativas. Unos países se especializan en producir recursos naturales y otros países se especializan en producir manufacturas. El resultado histórico es que los que se especializaron en recursos naturales se especializaron en perder y los otros se especializaron en ganar. Y nosotros terminando siendo un país producto, país cacaotero, país bananero, país floricultor, país camaronero, país petrolero, país producto en definitiva, y nunca nos desarrollamos. Fuimos el principal productor y exportador de cacao y banano en el mundo y no nos desarrollamos, y seguimos soñando que algún recurso natural resuelva nuestros problemas. Ahora es el petróleo del ITT, inmediatamente son los recursos minerales, y no abrimos la puerta al verdadero debate. Hay que cambiar de modalidad económica. Debemos dejar de ser un país productor y exportador de materias primas para ser un país inteligente, un país que exporte productos con conocimiento, que dé no solo valor agregado, sino valor interno de retorno, que genere una equidad interna sobre la base de un dinámico mercado nacional que proyecta al país a nivel mundial, pero no como un país que vende simplemente flores, petróleo, recursos naturales, materias primas, sino un país que pueda decir: tenemos conocimiento y capacidades de nuestra gente y de nuestras organizaciones. El tiempo ha concluido, sin embargo, no quiero terminar la entrevista sin que me cuente si mañana estará en Ambato o no.
Le acabo de decir al inicio, Luisa, que no tengo muchos motivos para festejar en estos días, que veo con preocupación y lamento la salida de uno de los compañeros de Alianza País, que estuvo desde el principio por Juan de Falcani, por una desgraciada declaración del presidente de la República, lamentable, que acusó de vergonzosa la gestión que se realizaba para proteger el ITT y para cambiar el modelo económico, cuando en realidad la declaración del presidente de la República es vergonzosa porque no se ajusta a la realidad. Los donantes nunca impusieron condiciones ni estaban en la mesa de negociaciones. Yo creo que Naciones Unidas y el gobierno ecuatoriano estaban discutiendo un fideicomiso